Aleluya. Ocupen sus asientos. Este tema, hermanos, que vamos a desarrollar se llama ¿son malas las tradiciones? Es una pregunta quizás del millón, ¿verdad? También, porque muchas personas hoy en día celebran diferentes cosas, amén. Celebran diferentes costumbres, tradiciones que tienen arraigadas. Desde comenzar el año hasta terminarlo, aquí en México tenemos miles o muchas tradiciones, amén. Y todas esas tradiciones se han, hermanos, pasado de generación en generación, amén. Así que, hermanos, vamos a ver este tema que se llama ¿son malas las tradiciones? Porque muchos pueden decir sí son malas, otros pueden decir son buenas. Pero vamos a ver en esta tarde si es que son malas o son buenas, amén. Bueno, vamos a definir qué es la palabra tradición. Vamos a ver primero la palabra costumbre, amén. ¿Es mala la costumbre o la tradición? Una costumbre es un hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto. Ponga mucha atención y tome nota de esto. Una costumbre es un hábito adquirido por la práctica frecuente en un acto. O sea que te la pasas haciéndolo siempre. Las costumbres, por ejemplo, de una nación o persona son el conjunto de inclinaciones y de usos que forman su carácter distintivo. Por ejemplo, hay personas que llaman todas las noches a su casa para saber cómo está su familia, ¿no? Es una costumbre. Otros acostumbran tomar, a lo mejor, cafecito en las noches o en las mañanas, ¿no? Es una costumbre. Y así, sucesivamente, hermanos, se puede ser como un hábito o un modo habitual que uno procede o se conduce a diario. Esa es una costumbre. ¿Amén? Bueno, pero una tradición, vamos a ver cuál es la definición de la tradición. Vamos a definirlo así, y esta palabra viene del latín. Obviamente, anteriormente existía el lenguaje latino, ¿no? Y se hablaba latín más bien. Y hermanos, esta palabra se define como traditio o de tradere o entregar. Esta palabra, hermanos, o este significado significa todo aquello que una generación hereda de los anteriores. Aquí nos damos cuenta que las tradiciones que tenemos en todo el mundo se han heredado. Amén. Aparte de que se han heredado, siempre una tradición tiene un origen. Amén. Toda tradición tiene un origen. Amén. Entonces, la tradición es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en generación. Amén. Entonces, ya usted sabe ahora qué significado tiene costumbre y tradición. Bueno, vamos a ver ahora si son malas las tradiciones. Yo puedo hablarles de muchas. Por ejemplo, la hermana que está ahí me puede decir, no, pues en mi pueblito hacen esto. Amén. Mi hermano que está aquí, en mi pueblito hacen aquello. El hermano que está ahí también puede decir, en mi pueblo hacen esto y aquello. Porque son tradiciones heredadas de generación en generación. Amén. Hay muchas cosas que también nosotros, como iglesias cristianas, también hemos heredado. O sea que en la iglesia también hay ¿qué? Tradiciones y costumbres. Por eso la pregunta es, ¿son malas las tradiciones? Alguien podría decir, depende. O alguien diría, sí son malas. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Mateo 15, del 1 al 9. ¿Qué era lo que estaba sucediendo aquí? Amén. Dice que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Qué estaban diciendo? A ver, Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Ya vieron? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Había una tradición de los fariseos que tenían que lavarse las manos como costumbre, porque ellos lo tomaban de un tinte muy espiritual, que si ellos no lo hacían estaban en pecado. Entonces, si los discípulos veían, bueno, ellos veían que no se lavaban las manos, ellos decían, ellos están mal,
porque no están haciendo conforme a la tradición. Amén. ¿Y qué les respondió Jesús en el versículo 3? Chéquelo bien. Respondiendo, y les dijo: porque también ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios, que por vuestra tradición. O sea, la misma pregunta que hicieron ellos, Jesús les da con la misma, o sea, la misma respuesta de la pregunta que hicieron. O sea que ellos tenían una tradición de lavarse las manos. Jesús también dijo: pero ustedes también están invalidando el mandamiento de Dios. Porque, el versículo 4, porque Dios mandó esto diciendo: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué hacen ustedes? Y el que maldiga al padre o la madre muera irreversiblemente. ¿Qué hacen ustedes? Cuando tienen que darle a su padre y a su madre algo, no lo hacen. Prefieren darlo a otras cosas y en lugar, o hacer otras cosas y no dárselo a papá y a mamá cuando ellos lo necesitan. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? También estaban invalidando el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Ahí estamos viendo que ellos mismos a la vez estaban haciendo mal por su tradición. Amén. Bueno, y luego dice: pero vosotros decid, cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y dijo, es una palabra muy fuerte, el versículo 7: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Vean, hermanos, que es mala la tradición cuando está invalidando ¿qué cosa? La palabra de Dios. Wow. A ver, comencemos desde enero. A ver, ayúdeme a hablar de alguna tradición. Desde enero. Día de Reyes, es una tradición. ¿Qué más? Día de la Candelaria. ¿Qué más? ¿De ahí qué sigue? Día de la mamá. Día de la mamá, papá, abuelo. ¿Qué más? Día del niño. ¿Qué más sigue? Creo que en todo el año tenemos algo que celebrar. ¿Sí o no? Bueno, y de ahí se sigue, hermanos, septiembre, octubre, ahora Halloween. ¿Qué más? Día de Muertos, Navidad. ¿Sí o no? Pregunto, de todas esas fiestas que se celebran aquí en México, porque en otros países a lo mejor celebran otros, ¿cuál de estas son malas? ¿Y cuáles de estas son buenas? Nada más digan. Estos fariseos estaban invalidando, fíjense bien, el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Pero ellos creían que estaban en lo correcto. ¿Por qué? Porque lo habían heredado ¿de quién? De alguien más atrás que ellos. Este es el problema de nosotros hoy cuando heredamos algo y decimos: wow, es que me lo heredó mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi tatarabuelo. Y no puedo dejar esta tradición, porque si no, ¿qué estoy haciendo? Pero hermanos en el Señor, si esto no viene en la palabra de Dios, o está invalidando la palabra de Dios, es mala esa tradición o costumbre. Así de sencillo. Amén. ¿Era malo lo que estaban haciendo estos fariseos? Sí. Estaban invalidando, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Por eso el versículo 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque prefieren sus tradiciones, prefieren las costumbres, prefieren seguir arraigados a ello, que servirme a mí, que soy el Dios de los vivos y no de los muertos. Dale la gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y vean lo que dice: pues en vano me honran. ¿Sí se dan cuenta que esa adoración es en vana? ¿Sí se dan cuenta que hay adoración en vano? O sea, no es una adoración perfecta, no es una adoración que está pidiendo Dios, es una adoración vana, que no sirve. Sí estaban ahí en el templo, sí estaban adorando, sí estaban sirviendo a Dios, pero sus tradiciones eran mayor que la palabra de Dios, como hoy sucede. Hoy mucha gente son que
personas creyentes, por ejemplo ayer, ¿cuántos celebraron el Halloween? Siendo que van a la iglesia. ¿Sí o no? La religión católica, la mayoría de ellos celebró Halloween. ¿Cuántos de sus hijos no disfrazaron? Y hoy, en esta noche, también nos hemos encontrado mucha gente o muchos niños disfrazados por la calle pidiendo dulces. ¿Sí o no? Y los papás son creyentes, son católicos, van a la misa, pero están dejando disfrazar a sus hijos cuando Halloween viene de un trasfondo satánico. O sea, Halloween, hermanos, está, o sea, los creyentes de esta religión, que son los satánicos, están adorando a Satanás en estos momentos y el día de ayer. Amén. Pero es una tradición, ¿sí o no? Que surgió de Europa, de ahí tomó auge en Estados Unidos, y en Estados Unidos se vino aquí a América. ¿Cómo fue heredada? A través del lenguaje oral, ¿sí o no? O a través de algunos escritos, o se fue pasando de generación en generación, y ahora quítelo, desarráiguelo, dígale a la gente que está mal, dígale a la gente que está haciendo mal. ¿Qué le va a decir usted? Si es creyente, usted, pastor, es un fanático religioso. Está usted loco. Porque he observado comentarios a través del Face, a través de las redes sociales, que están diciendo, oye, deja de estar sermoneando a los niños, ellos están divirtiéndose, pidiendo dulces, pidiendo lo que les den. Ellos no saben que son ritos satánicos. Sí, no lo saben, no lo saben, a lo mejor ni sus padres, pero lo que no saben, hermanos, es que hay un trasfondo detrás. No saben lo que están haciendo. Y esa generación, estos niños que usted le está inculcando cosas que no son, ¿qué va a pasar? Que lo van a heredar ¿a quiénes? A sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos, y esto nunca se va a acabar. Es el cuento de nunca acabar. Amén. Por ejemplo, si usted le pregunta hoy, ¿quién le heredó eso? Pues su papá y su mamá. Y a ella también su papá y su mamá. Y su papá y su mamá a su abuelo, y así, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Esa es la tradición. Pero esta tradición sí es mala, la de Halloween. Ahora, el Día de los Muertos también, porque no glorifican a Dios estas dos fiestas. Amén. No glorifican a Dios, no exaltan a Dios, exaltan a la muerte. Entonces la Biblia dice, ¿qué es la muerte? La muerte no es nada. Muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu sepulcro? Cristo venció a la muerte, aleluya. Cristo venció a esto que ahora la gente le adora. Amén. Entonces, hermanos, esta adoración es vana. Aunque tú te digas ser religioso, aunque vayas a la iglesia, si tú participas de tradiciones que invalidan la palabra de Dios, hermanos, tu adoración es vana. Amén. Versículo 8. Este pueblo entonces solamente de labios me está honrando. Amén. Porque su corazón está lejos de mí. Porque sus tradiciones son más fuertes, son más arraigadas y van más hacia ellas, se inclinan más hacia ellas, las respetan el 31, el 1, el 2, el 24, el 25, en enero, en febrero, en marzo, todo el año. Porque son más fuertes que mi palabra, dice el Señor. Por eso es en vano que me honren. ¿Por qué? Porque están enseñando como tradiciones, como doctrinas, mandamiento de hombres. ¿Escuchó bien? ¿Qué es un mandamiento? Es una ley escrita que tú tienes que obedecer, cualquier índole. Pero el mandamiento de Dios, ¿cuál es? Es que le adores, le sirvas con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas y con todo tu entendimiento. ¿Y qué es lo que haces cuando sigues o vas en pos de tradiciones? ¿Qué es lo que haces? Estás invalidando el mandamiento de Dios por tus tradiciones. Amén. Ahora, iglesia del Señor, tú mismo te vas a dar cuenta de qué es bueno y qué es malo. Por eso la pregunta es,
¿Son malas las tradiciones? Ahora sí usted puede decir depende. Porque el 10 de mayo, sea una tradición o lo que sea, para mí no es malo ir con mi madre y darle algo, un regalo. Aunque no lo debo de hacer en ese día, pero lo puedo hacer en otro día. Pero hermanos, no es malo darle a alguien un regalo. Amén. En el día del niño, día del abuelo. Pero, ¿o acaso eso invalida la palabra de Dios, que yo le regalo algo a alguien? ¿Verdad que no? Entonces no es malo. Malo es cuando ya está invalidando la palabra de Dios. Como les vuelvo a repetir, Halloween glorifica a Dios. ¿En qué momento lo glorifica? Amén. Por ejemplo, como les digo, en Norteamérica se celebra Halloween. En México, fieles difuntos. En Yucatán o en Quintana Roo hacen altares para agradar o agrandar más bien con sus comidas predilectas, panes y flores a los fieles difuntos. ¿Dónde usted hace eso? En los pueblos toda la gente pone ofrendas porque creen que los muertos van a regresar y se van a comer esas cosas. Pero vamos a la Biblia. ¿En qué parte de la Escritura habla de que regresan los muertos? En ninguna parte. Usted búsquele si quiere, Biblia católica, Biblia evangélica, Biblia del mormón, Biblia de todas las Biblias que existan. No hay ni un texto que diga que regresen los muertos. Y si yo celebro eso, y si yo hago eso, simplemente es una tradición que me heredó mi papá, mis abuelos, porque ellos lo creyeron, ellos así les enseñaron, y como nunca se dedicaron a leer la santa palabra de Dios, pues creyeron en todo lo que les estaban diciendo. Pero ahora que vengo al conocimiento de la palabra de Dios, ahora que conozco la Biblia, sé que no regresan los muertos. Amén. Porque simplemente es una tradición. ¿Qué les dije que significaba la tradición? ¿Qué les dije que significaba? Es todo aquello que se hereda de una generación a otra generación o de los anteriores. Amén. Entonces la tradición, hermanos, ponga atención, es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación a generación dentro de una comunidad. Amén. De esa manera, así también se heredó la Biblia, de un lenguaje oral. Porque antes no había imprentas, no había papel, no había nada para escribir. Se escribía en piedras, en pieles de animales, para que la gente pudiera ver algún rollo, algún texto de la Biblia. Pero no había como tal ahorita. Y la Biblia también se heredó a través de ¿qué? ¿De qué? De que alguien lo supo y se lo transmitió a otra persona. Pero esta tradición fue buena, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hizo de nosotros un cambio. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribió las cartas, o antes de, o los apóstoles, cuando predicaban el evangelio, ¿cómo lo predicaban? Oralmente, y la gente lo escuchaba, ¿sí o no? Y así se iba transmitiendo la palabra de Dios hasta que la gente y mucha gente conociera a Cristo. Pero ya cuando se pudo realizar cartas o libros, pues ya ahorita nosotros ya lo tenemos en la mano completo y lo leemos así de esta manera. Amén. Así, hermanos, como hay costumbres malas o tradiciones malas, también hay tradiciones buenas y costumbres buenos. Amén. Por ejemplo, hoy les pregunto, ¿es bueno congregarse? ¿Es bueno alabar a Dios? ¿Es bueno orar? ¿Es bueno ayunar? ¿Es bueno servir a Dios? ¿Es una costumbre, sí o no? ¿Pero es buena o es mala? Es buena. ¿Por qué? Porque no invalida la palabra de Dios. Al contrario. Amén. Por ejemplo, es mala la noche de Halloween para aquellos que están haciendo mal. Pero imagínense que en la noche del 31 todos los cristianos se reúnen a orar y a cantarle al Señor. ¿Es malo ese día? No es malo. Sería una costumbre buena, ¿no? Si así se hiciera. Algunos cristianos ya lo hacen. ¿Sí se dan cuenta que no es el día en sí? No es el día. Por ejemplo, en Navidad,
Muchos creyentes dicen que la Navidad no nació Jesucristo el 24. Sí, es verdad, Él no nació el 24 de diciembre. No nació, porque la Biblia no lo dice. Sí, es verdad, Él no nació. Pero la pregunta ¿es malo que yo me reúna con mi familia y coma esa noche pan o no sé, cualquier cosa? No, porque finalmente, ¿qué estoy haciendo? Estoy en amor, en unidad con mi familia, y en esa noche yo puedo aprovechar, ¿qué cosa? Hablarles de Jesucristo, y pueda que en ese momento conozcan a Cristo y se arrepientan de todos sus pecados. Entonces es la forma de cómo se hace. Amén. Las tradiciones son malas cuando nosotros la empleamos para invalidar la palabra del Señor. Dale la gloria a Cristo. Entonces, hermanos, eso queda de nosotros, más como los que ya conocemos la Biblia. Debemos de equilibrar qué es bueno y qué es malo. El Señor nos ha dado un espíritu, ¿para qué? Para discernir entre lo bueno y lo malo. El Señor nos ha dotado de inteligencia, de sabiduría y si no, usted no lo tiene, vamos a suponer que no, pues ¿qué dice el apóstol Santiago? Si alguien esté falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Demándeselo a Dios. Si yo no entiendo la palabra de Dios, si yo no la comprendo, ¿qué tengo que hacer? Orar y decirle al Señor, ilumíname. Amén. Así que, hermanos, las tradiciones son bonitas, pero es más hermoso dar en vida cuidado, amor, comprensión a nuestros seres queridos, prodigándoles consuelo, paciencia y amor en sus largas enfermedades y convalecencias, no cuando ya estén muertos. ¿Ya para qué vas a celebrar a un muerto? Una hermana me preguntaba que si podía ir al panteón, y le dije, ¿para qué, hermana? Si ya se murió, ya no lo ve, ya no lo escucha, ya no huele, ya no siente nada, ya nada más es puro huesito ahí en el panteón. No tiene caso. ¿Por qué no le diste un vaso de agua cuando estaba en vivo? Al contrario, lo corrías a lo mejor, o no le hacías caso, no le dabas ni un pan, y ahora sí, ¿quieres ir al panteón? No puede ser. Eso se llama como alivio de conciencia, ¿sí o no? Como remordimientos de lo que no hiciste en vida. Mejor dale lo que tengas al que amas en esta vida, porque es cuando lo va a recibir, se va a alegrar, no cuando esté muerto. ¿Ya para qué? Y se dan cuenta que hasta es ilógico creer que regresan los muertos. Y así muchas y miles de tradiciones que podemos enumerar, hermanos. Pero la Biblia enseña que todo lo que invalide la palabra de Dios, ¿qué pasa? No es una costumbre ni tradición buena. Aquella que no la invalida, hermanos, no es mala. ¿Sí me está entendiendo? Sí, para que usted lo anote. Amén. Por ejemplo, Jesús siempre, hermanos, basó todas sus enseñanzas en la Escritura, no en las tradiciones. Ponga mucha atención a lo que estoy diciendo. A ver, si usted dice que es cristiano, no importa de la religión que sea, cualquier religión, pero que diga que es cristiano, que diga que más bien que conoce a Cristo, ya sea evangélica, católica, la que sea, que usted dice que es cristiano o que conoce de Jesús, ¿en dónde debe de basar sus enseñanzas? ¿En las tradiciones o en la palabra de Dios? ¿Por qué en la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque Jesús siempre usó las Escrituras. Amén. Jesús les dijo y habló de un salmo cuando les enseñaba a ellos. Les dijo, nunca leísteis en las Escrituras. Fíjese Jesús hablando del Pentateuco, del Antiguo Testamento. Allí se basó Jesús. Y dijo, ¿nunca habéis oído esto o leíste la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mateo 21:42. Y existe este salmo, pero Jesús estaba citando las Escrituras. Jamás habló de la tradición. Y dijo, oiga, ¿qué creen? Bueno, pues mis padres, José y María, me heredaron esto y se las voy a enseñar a ustedes. ¿Eso dijo Jesús?
Él basó sus enseñanzas en la Escritura o en el Pentateuco, para que usted me entienda. Amén. Y luego en Mateo 22 también 29 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: ¿erráis? ¿Están cometiendo un error ignorando las Escrituras y el poder de Dios? ¿De qué estaba hablando? De las Escrituras. Jamás habló de tradiciones. Vamos adelante. Y luego otra vez dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Mateo 25, 56. Siempre Jesús citó, ¿qué cosa? La Biblia, en este caso ahora. Él siempre citó el Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿por qué las religiones van con todas las tradiciones? O sea, yo no me refiero a la tradición buena. Por ejemplo, la tradición buena es, el apóstol Pablo también dejó muchas cosas, ¿sí o no? Heredó a sus discípulos o a la gente, pero cosas buenas, ¿sí o no? Dijo: aquí les dejo mis instrucciones, aquí les dejo esta tradición que yo enseñé, que me he enseñado, que yo aprendí, también se las dejo a ustedes para que las hagan. Pero esas tradiciones eran buenas, no invalidaban la palabra de Dios. Pero entonces, ¿por qué tantas religiones están haciendo o están usando sus tradiciones y están invalidando la palabra de Dios? ¿Por qué usan más las tradiciones que la propia Biblia? Por ignorancia. Pero hay muchas. Vamos a hablar un poco dentro de la iglesia. Por ejemplo, dicen: no te puedes parar, no te puedes sentar, no puedes aplaudir, no puede, el culto debe de empezar así, el culto debe tener salmo, punto doctrinal, debe llevar esto, debe llevar aquello, debe llevar el otro, y al final un salmo. Debemos de empezar así, y no, ustedes no pueden. ¿Por qué hay tanta tradición? ¿Dónde eso dice en la Biblia que hay que hacerlo? ¿Dónde dice que es malo aplaudir y es malo no aplaudir? Pero son muchas maneras de adorar a Dios. Pero muchos dicen: no, es que el culto debe ser así, y las hermanas así, y los hermanos así, y esto y aquello, y debe ser un coro, y si no es coro, no, y esto, no se puede tocar música, instrumentos, etcétera, etcétera. ¿Dónde dice la palabra de Dios eso? ¿Por qué? Porque ellos traen tradiciones que les enseñaron. ¿Sí o no? Y como no lo hacemos nosotros, nos ven como extraños. Y si tú no lo haces, o ellos no lo hacen, tú los ves como extraños a ellos. Entonces, en las iglesias hay muchas tradiciones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero son, ¿qué cosa? Tradiciones de hombres. Por eso Jesús les dijo: pues en vano me honran enseñando como doctrinas. Esa palabra doctrina significa tradición. Enseñando como tradiciones mandamientos de hombres. Amén. Es triste saber esto, que en la iglesia ahora hay mucha tradición. ¿Por qué? Porque la trajeron del mundo. ¿Sí o no? Hay muchos cristianos que están dentro de la iglesia que se trajeron muchas cosas de Egipto que representa el mundo. ¿Sí o no? Y luego otros la inventan. Pero esas tradiciones que se vuelven después leyes, y después ya no las quites, porque si no las haces o las quitas, ya cometiste un pecado gravísimo. Ya te vas a condenar. Aleluya. Vean, hermanos, qué terrible es arraigarse en tradiciones antibíblicas. Por eso, ten en cuenta, hermano del Señor, si tú lees esto, si esta es tu regla de fe, si tú te dedicas a escudriñar la palabra de Dios siempre, no vas a basarte tus enseñanzas en tradiciones. No, pero es que aquí se siente la presencia de Dios, aquí se tiran hacia atrás. Es una tradición que ya trajo las iglesias carismáticas o pentecostales, que el Espíritu Santo dice que ahora se manifiesta tirándote hacia atrás. Yo eso no lo encuentro en la palabra de Dios. Aquí no dice la Biblia eso. Para mí esto es una tradición que ha traído las iglesias, dentro de las iglesias. Amén. Y no, es que aquí también hacemos el Islam cristiano. Ay Dios, ¿y dónde salió eso? ¿Qué tradición? Pues de alguien que lo inventó hace unos 100 años, 20 años, 50 años, y ya lo metió en la iglesia, y la iglesia lo aceptó, y ya lo están haciendo. Amén. Cultura de otro país también puede ser, pero ya lo están arreglando dentro de la iglesia. Y si no lo haces, ¿qué te dice? Que ya estás mal. Amén. Que ya estás en pecado.
¿Se imagina cuántas cosas nos hemos metido? Así como el mundo metió Halloween, etcétera, y tantas cosas, hoy también en la iglesia ya se metieron miles de tradiciones. Ahora muchos ya dicen, no, pues es que hay que tocar el shofar, ¿no? Shofar, porque si no tocas la trompeta del shofar, no eres cristiano. Santo Dios. Y hay iglesias que ya, ahora está de moda el judaísmo, ahora en el cristianismo. Ahora tienes que hablar Shalom, Jerusalén, ya tienes que hablar hebreo para que seas cristiano ya. ¿Quién metió esa tradición ahora? Que tenemos que volvernos a judaizar. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas? Uy, tan poco tiempo los dejo y ustedes ya se vuelven otra vez a ser judíos. Pues ¿qué no conocen qué es la gracia? Es bueno la palabra. Amén. Hablar judío. Aleluya. Pero no. Claro, pero no querer ser judío y no querer agarrar culturas judías, porque ya no eres judío, eres cristiano gentil, alabado con la sangre de Jesucristo. Gracias a Dios. Gloria a Cristo. Pero es triste, hermanos, lo que se está haciendo dentro de las iglesias, dentro y fuera. A veces nos espantamos, ay mira, estos tienen tradiciones, qué terrible, son malos. Y a veces nos damos cuenta que dentro de nuestra congregación o nuestras congregaciones ya se adoptaron muchas tradiciones. ¿Sí o no? Y que hoy decimos, y ahora ya es doctrina, ya es enseñanza, y si no lo enseñas, te saco de la iglesia, te expulso. Amén. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con aceptar tradiciones del mundo, de donde venga, y meterlas a la iglesia. Mejor hablemos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. No las tradiciones, no todas son malas, pero tampoco todas son buenas. Siempre y cuando no invaliden la palabra de Dios, son tradiciones buenas, y si no, mejor. Para que no erremos mejor, usemos siempre o el 100% las sagradas escrituras. Dios los bendiga.